Bueno, nos encontramos en una clase de práctica profesional 3 para analizar aspectos metodológicos con respecto a la incorporación de los dispositivos inestables en contextos de entrenamientos de fuerza y de resistencia. Básicamente en clases anteriores hemos analizado aspectos, digamos, teóricos acerca de lo que la evidencia y la práctica nos indica acerca de la utilización de estos dispositivos y su fundamentación básicamente neurofisiológica, y ahora vamos a intentar generar una propuesta práctica a los efectos de poder aprovechar las virtudes que tiene la utilización de los dispositivos inestables en el diseño y en los programas de entrenamiento para la fuerza y la resistencia. En primera medida tenemos que recordar que toda la forma de incorporación de estos dispositivos están fuertemente relacionados con el tipo de dispositivo, es decir, de nada sirve hablar de circuitos, de superseries, de tiempo de trabajo si nosotros no tenemos presente a la hora de analizar esta dosis carga y este formato de planificación a la hora de analizar qué complejidad tienen estos dispositivos. Entonces, podemos hablar de dispositivos naturales que se encuentran en la naturaleza, como puede ser la arena, como puede ser la mayor o menor dureza del suelo, como puede ser el mayor o menor desnivel del suelo, la presencia de piedras en el suelo. Son dispositivos que se utilizan tradicionalmente en el entrenamiento de la velocidad, de la potencia y de la resistencia, en infinidad de disciplinas, como pueden ser el mountain bike, el running, la carrera en montaña, e inclusive los surfers utilizan el mismo agua, digamos, lo utilizan como dispositivo inestable. En este caso son dispositivos naturales. Encontramos dispositivos de una facilidad y una mejor aplicación de fuerza. Hay dispositivos que sí nos permiten generar bastante fuerza, como son las colchonetas, de acuerdo a las diferentes densidades que tenga la colchoneta, nos ofrece diferentes niveles de inestabilidad. E inclusive tenemos las anillas y las bandas de suspensión, que son dispositivos inestables que permiten generar bastante fuerza, y al ser pendulares tienen un nivel de inestabilidad, pero ese nivel de inestabilidad no afecta tanto la generación de fuerza. Por eso son tan utilizados en muchísimas disciplinas las bandas de suspensión y las anillas. De tal manera que, por un lado, dispositivos naturales tradicionalmente utilizados en la preparación física deportiva, como son la arena, la dureza del suelo, el desnivel del suelo, en deportes acuáticos, el mismo espacio acuático. Y por otro lado, dispositivos que permiten generar buenos niveles de fuerza tienen su grado de inestabilidad, como son las bandas de suspensión, las anillas y las colchonetas. Y por otro lado, podríamos decir, tenemos otros dispositivos más complejos y más inestables, pero más artificiales, si se quiere, que nos van a marcar el nivel de intensidad de acuerdo a la mayor o menor dureza que presenten, y de acuerdo a el nivel de soporte o apoyo, o de acuerdo a los ejes de inestabilidad que presenten. Entonces, por ejemplo, encontramos el BOSU como una versión inestable, inflable. Luego encontramos los mini BOSUs, que son más chiquititos, presentan una base recta y una semicircunferencia. Y después encontramos los Dynadisc, que son unas almohadillas de balance. Y finalmente encontramos los Fitball en diferentes tamaños, inclusive a cada dispositivo lo podemos hacer más difícil mientras más inflado estén, y menos difícil mientras más deshinchado estén. Por otro lado, encontramos los dispositivos inestables rígidos, que son las famosas tablas de equilibrio. Inclusive hay algunas que vienen con rueditas para el estilo patín. Y encontramos las denominadas anteroposteriores, que son como una hamaca, unas bien completas. Después encontramos unas anteroposteriores con una tablilla en el medio, algunos le denominan plato de bowler. Y después encontramos la tabla firme con una bochita, una semicircunferencia en el centro de esa tabla, que es conocida habitualmente como plato de Freeman. Bueno, estos dispositivos ofrecen diferentes tipos de inestabilidad en diferentes planos, y eso los vuelve más fáciles o más difíciles en
su aplicación. Por lo tanto, todo lo que planifiquemos tiene que estar pensado en función a la complejidad que me genere el dispositivo. Es importante entonces repasar lo que han estudiado en el material teórico y en el video anterior sobre dispositivos inestables. Básicamente en el libro, acá lo tengo para poder machetearme, Entrenamiento Deportivo, Fundamento y Aplicación en diferentes deportes, publicado en el año 2011, dirigido por uno de los maestros del entrenamiento deportivo, el profesor Naclerio Ailón. En su capítulo de entrenamiento en dispositivos en superficies inestables, los autores encargados de ese capítulo plantean como una herramienta para los entrenadores la denominada escala de equilibrio percibido. Para hacer un parangón, sería lo mismo que la escala de percepción subjetiva al esfuerzo. Ellos plantean que, así como tenemos una escala de percepción subjetiva al esfuerzo en la resistencia aeróbica, una escala al esfuerzo percibido en la fuerza, también tendríamos una escala de equilibrio percibido en entrenamiento inestable. ¿Y para qué es útil esto? Porque tener una escala de equilibrio percibido nos puede ayudar a nosotros los entrenadores a progresar en las propuestas metodológicas. O sea, ¿cuál es el punto, cuál es el momento donde el entrenador tiene que intensificar el ejercicio? ¿En qué momento tendremos que pasar hacia una variante más compleja? Bueno, se plantea una escala de 10 a 1, siendo las 1, 2, 3, 4 y 5 las versiones más duras, y 5 a 10 las versiones más sencillas. Tendríamos como primera idea que si a mí me cuesta mantener el equilibrio y no puedo, o me resulta imposible mantener el control corporal, estoy en nivel 1. Ese nivel 1, ¿qué significa? Que es el mayor nivel de complejidad. No estoy pudiendo dominar la perturbación que me genera el dispositivo inestable. En cambio, si yo, por ejemplo, comienzo a tener un cierto control sobre mi equilibrio, estoy en un nivel intermedio. Y si tengo un elevado control sobre mi equilibrio, estoy ya en un nivel alto, 8. Y si tengo un completo equilibrio y soy capaz de hacer algo más complejo, estoy en un nivel 10 y estoy apto para hacer otro ejercicio, distinto y más complejo. De tal manera que en esta valoración ustedes pueden ir evaluando cuándo sería el momento para cambiar. Creo yo, desde una perspectiva práctica, que cuando un alumno está en 8, en 9 o en 10, está en condiciones de avanzar hacia un ejercicio de cierta complejidad. Pero es importante anotar que para poder evaluar la mayor o menor complejidad de respuesta de equilibrio a un dispositivo, es necesario saber si el ejercicio que estamos haciendo es estático o es dinámico. O sea, yo podría agarrar y pararme en la plataforma de Freeman y decir, tengo perfecto control, me siento balanceado y no me caigo. Ahora, cuando empecé a hacer la sentadilla, me empecé a mover para todos lados hasta que pierdo el equilibrio y me termino cayendo. Bueno, entonces yo tenía completo equilibrio en la plataforma de Freeman de manera estática, pero no tenía completo equilibrio en la plataforma de Freeman de manera dinámica. Por lo tanto, a la hora de complejizar, hay que tener presente si estamos trabajando de manera estática o de manera dinámica. De todos modos, es algo que siempre vamos a ir analizando y de acuerdo a los desafíos que queramos nosotros imprimirle a nuestro alumno. Eso es más que claro y es muy individual en el proceso de entrenamiento que lleva cada uno con sus clientes. Pero creo que es una herramienta muy buena la que proponen estos autores de la denominada escala de equilibrio percibido. Acá van a ver una gráfica que en realidad no nos ejemplifica ir en esa escala. En realidad nos ejemplifica varias ideas a tener en cuenta, ¿no? No se puede trabajar dinámico si primero no trabajamos estático. No podemos pasar a dispositivos de alta dificultad si no hemos pasado por dispositivos de baja dificultad. Claramente la velocidad de perturbación depende de, primero lo tenés que haber hecho estático, después lo tenés que haber hecho lento, después lo tenés que haber hecho en velocidad. Marca como ritmos de progresión. Por ejemplo, los reemplazos que dice PVV significa propioceptivo vestibular visual, que básicamente si yo cierro los ojos, al cerrar los ojos, sí o sí el dispositivo, el analizador vestibular y el analizador propioceptivo tienen que trabajar más, porque están reemplazando a que yo anule la visión. Si yo, por ejemplo, inclino la cabeza,
la flexiono y la extiendo a la columna cervical, los analizadores vestibulares del equilibrio van a registrar ese cambio de posición, y al registrar ese cambio de posición voy a empezar a perder el equilibrio, y entonces los otros sistemas, el visual y el proprioceptivo, van a tener que trabajar en mayor medida para reemplazar ese sistema al cual yo estoy modificando en su estructura funcional. Entonces uno puede ir jugando así en términos generales, trabajando estático, trabajando dinámico, trabajando lento, trabajando rápido, variando la dificultad del dispositivo y variando la postura de la cabeza, la posición de los ojos, abriendo y cerrando los ojos. E inclusive se pueden plantear tareas cognitivas complejas, como pueden ser resolver operaciones o resolver otras tareas motrices. Les quería leer un fragmento del libro de Naclerio, que creo que nos puede ser de mucha utilidad para graficar esta cuestión. Y básicamente el autor dice, ¿no? Para cuantificar la intensidad de los entrenamientos enfocados a la mejora del equilibrio y la estabilidad, se pueden emplear las siguientes estrategias. De forma subjetiva, valorar el grado de desequilibrio y control de la actividad del deportista utilizando una escala de percepción del esfuerzo modificada, que es la escala de equilibrio. Controlar el tiempo de permanencia hasta la caída en un determinado ejercicio o el número de intentos necesario para conseguir permanecer un tiempo determinado llevando a cabo un ejercicio. Fíjense, ¿no? Controlar el tiempo de permanencia hasta la caída en un determinado ejercicio o el número de intentos necesarios para conseguir permanecer un tiempo determinado. Luego nos habla... recientemente se ha relacionado de forma positiva la dificultad de este tipo de ejercicios con un incremento del coste metabólico de los mismos, con el que la frecuencia cardíaca aporta una valiosa información, no solo de las demandas energéticas del ejercicio, sino también de la dificultad intrínseca que le supone al deportista. Es decir, que al parecer cada ejercicio genera diferentes demandas en la respuesta cardiovascular, y entonces también podremos medir a través de la frecuencia cardíaca la intensidad del entrenamiento inestable. Y finalmente dice, modificar o alterar las vías sensitivas, de tal forma que las restantes tengan una sobrecarga informativa, y el sistema nervioso central tenga que generar patrones de respuestas basándose en una menor información, con lo que se enriquece el control motor. Por ejemplo, una técnica clásica es la de cerrar los ojos cuando se realizan ejercicios enfocados en la mejora del equilibrio, así como alterar la superficie del apoyo. Otra menos conocida, aunque también muy utilizada, son el hecho de inclinar, extender o mover la cabeza y el cuello para modificar la influencia proveniente del sistema vestibular. Fíjense esta cuestión en lo que les comentaba, modificar la postura cerrando los ojos, observando hacia un lugar fijo o modificando la postura de la cabeza, generan reemplazos sensoriales. Y fíjense esto, ¿no? Dice, otras posibilidades serían... básicamente, acá está, u otras menos conocidas o muy utilizadas, como es el de movilizar el cuello y la cabeza, o por ejemplo recepcionar, lanzar, golpear una pelota en situaciones de inestabilidad, cerrar uno de los ojos o moverlos, trabajar la dominancia y la musculatura intrínseca del ojo, emplear referencias visuales variables en colocación, distancia, minimizar la respuesta de los mecanorreceptores articulares variando el calzado. Dice, entrenar de vez en cuando descalzo para potenciar los receptores de la planta del pie y las texturas de apoyo, emplear vibraciones mecánicas de alta frecuencia, y utilizar órtesis que impidan el movimiento de una articulación implicada. Bueno, eso ya es un poquito más complejo. Pero básicamente este autor plantea miles de posibilidades, de cerrar los ojos hasta tener que prestar atención mirando a otra cosa mientras se ejecuta otra tarea, o recepcionar, lanzar algún objeto o con una tarea motriz específica, como formas de perturbar en los trabajos de superficies